señor presidente. No al aborto, le dice la gente. Sí a la vida, señor presidente. No al aborto, le dice la gente. Sí a la vida, señor presidente. No al aborto, le dice la gente. Sí a la vida, señor presidente, sí a la vida, Argentina, ganamos. Nuestra nación es mariana, nuestra nación es provida y la vida triunfa. El gran milagro de la vida triunfó. Dios estuvo con nosotros. Agradecemos infinitamente, infinitamente a todos los senadores, a todas las personas que dieron ponencia, a toda esa convivencia ciudadana que tuvimos, el diálogo con los políticos para empujar a que la vida gane. Mira, vamos a ver una pequeña imagen de este bebé. Una imagen vale más que 1000 palabras. Mira, mira, mi vida, mi amor, ganó la vida, ganaron los niños. El futuro de Argentina está de pie. Gracias, Virgen María, Madre nuestra, por ayudarnos siempre, de verdad. Acá estamos, ¿no? Haciendo esto. Y cuando empezó toda esta charla ciudadana, una de las pequeñas y humildes ponencias, mira, el legislador y yo suplicando, por favor, señor presidente, vémoslo. Señores legisladores, diputados y señor presidente Mauricio Macri, el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida. Y debemos acabar con esta falacia del tiempo como criterio de lo moral. La verdad no tiene temporalidad. La verdad es simplemente verdad. Y la verdad es que hay que cuidar a las dos vidas. Y que una nación que legaliza el aborto no crece, decrece, retrocede. Madre Teresa de Calcuta, la Santa Madre Teresa de Calcuta decía: si no hay paz en el mundo, si no hay paz en el vientre, no habrá paz en el mundo. Muchas gracias. Empezamos con ese poquito que sí, para nosotros va a haber paz, tiene que haber paz. Estamos tan agradecidos y más agradecidos aún a nuestra, mira, ella hizo como un eco en el Senado Nacional, en el Senado argentino. Nos visita hoy con todo el tiempo que tiene contrarreloj. Está con nosotros la senadora nacional por la provincia de Salta, abogada, política, presidenta del Partido Renovador de Salta, la señorita Cristina Fiore. Gracias por venir. No, por favor, muchísimas gracias por invitarme. Un aplauso. Un placer, gracias. Senadora, sí a la vida, pues, le dice la gente, no al aborto, señor presidente. Bueno, qué alegría. ¿Cómo vivió eso? ¿Cómo se vivió, senadora querida? Bueno, la verdad que súper, pero súper emocionante, porque me parece que si el rechazo del día de ayer fue posible, y más con semejante número, ¿no? Sí. Con 38 senadores, fue gracias a la gente que se movilizó de norte a sur de nuestra... ¿Cómo te explico? 38 a 31, mi vida, el amor de los niños. Que, sí, la gente que se movilizó. La gente que se movilizó en todas partes, ¿no? Vimos movilizaciones, bueno, en el norte, después en Tierra del Fuego, en medio de la nieve, el frío, el viento, la gente movilizándose, como vos decís, ¿no? A favor de la vida. Y me parece que el hecho de mostrarse esta ola celeste imparable, más el haber empezado a profundizar el proyecto de ley, hizo que muchísimos senadores que estaban en duda, o muchos senadores que estaban en duda con el transcurso del tiempo, a medida que veían la manifestación de la gente y lo que verdaderamente escondía este proyecto de ley, se definieron de la manera que lo hicieron, ¿no? Sí, agradecer, ¿no? A la gente. Ayer me acuerdo, era el agua, chapaleábamos en el agua, en el barro de la plaza, bajo la lluvia, y la gente no se movía. Con el frío que hacía, es impresionante. Sí, nos hicieron llegar, ¿no? La verdad que nos hicieron llegar esa fuerza, ese acompañamiento. Para nosotros es muy importante porque nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que no estábamos solos. Y empezaron no solamente ese día, ¿no? Sino que para ganar el lugar y demás, estuvieron desde el lunes a la noche, ya me mandaban las fotos con un frío bárbaro, tapaditos ahí haciendo el aguante. El aguante, y haciendo guardia también nosotros los celestes desde hace 2 semanas, para que no nos ocupen el lugar, porque las personas de verde querían, ¿no? Con una forma tan prepotente que tienen, ocupar este lugar.
Senadora, usted decía que gracias a las exposiciones, los senadores que estaban no por la vida, sino por la muerte, decidieron por la vida y que se dieron cuenta de lo que escondía este proyecto. ¿Qué escondía este proyecto? Bueno, es un muy mal proyecto. ¿Qué es lo que hace? Fundamentalmente lo que este proyecto determina es el aborto porque sí. Es decir, que una mujer, simplemente porque sí, hasta las 14 semanas podía disponer de la vida de la persona por nacer, y se establecía para los médicos realmente una espada de Damocles, ¿no? Si ellos demoraban, de alguna manera dilataran, es la palabra que ellos utilizan, la realización del aborto, tenían penas de prisión. O sea, realmente, y no solamente los médicos, porque hablan del personal de la salud. Y cuando uno va a ver el personal de la salud, cualquiera es personal de la salud. Entonces, ¿qué decían los médicos? Si llega a vernos una embarazada con 13 semanas de embarazo, 13 semanas y media, y nos dice emergencia, la pregunta que nosotros vamos a hacer, ¿cuál es la emergencia? Una mujer sana, que lleve en su vientre a un niño, ¿cuál es la emergencia por la cual nosotros tenemos que intervenir a interrumpir un proceso natural, que es el proceso de que, bueno, cumplidas determinadas etapas van a ser, y no van a ser cualquier cosa, van a ser un bebé, un ser humano, porque la vida del ser humano comienza sin ninguna duda, lo dice la academia, lo dice la ciencia, lo recepta el derecho, comienza a partir de la concepción. Entonces es importante proteger a la vida de la concepción, porque ¿qué era lo grave? Si nosotros empezamos con este criterio que algunos juristas por ahí decían, no, de la autonomía, como la persona por nacer no es autónoma. Bueno, ¿qué pasa con una persona en estado vegetativo, por ejemplo, que tampoco es autónoma, o con una persona que padece alguna enfermedad, o un anciano ya con demencia senil en última instancia? Realmente esto de la vida del descarte, ¿no? O el concepto del descarte de una persona me parece que es peligrosísimo, porque el mensaje que se da a través de menospreciar determinadas vidas, hay que tener mucho cuidado, porque se empieza por la persona por nacer y uno nunca sabe dónde esto termina. Y termina, ¿no?, la eutanasia. Sánchez, hace 8 años España legalizó el aborto, y Sánchez ahora dio paso vía libre a que se vea la eutanasia. Claro, efectivamente. Es así, estas organizaciones son siempre los mismos brazos de un mismo cuerpo, ¿no? FMI, la ONU, que quieren destruir la familia, quieren el aborto, quieren la eutanasia, quieren la legalización de las drogas. Bueno, a mí me parece que la senadora Elías de Pérez, que es una senadora muy valiente de la Unión Cívica Radical de Tucumán, realmente en eso hizo hincapié en una pregunta súper interesante. Empezaron a venir distintas fundaciones a explicarnos su postura a favor del aborto, y ella hizo una pregunta que al principio nadie entendió y después todos nos dimos cuenta. ¿Cuál fue? ¿A usted la financia Planned Parenthood? Entonces, claro, fue el caso de la Fundación Huésped, que el médico se queda así mirando y dice, no, qué raro, porque acá yo tengo la página web que dice que a ustedes lo financia y que recibieron tanto de dinero. Cuando empezamos a ver, detrás de muchas fundaciones que teóricamente venían a dar nada más que su postura, recibían dinero de esta fundación internacional que tiene su sede en Inglaterra y que casualmente vive del aborto, y que actualmente, a partir de una investigación que se inicia en el 2015, están investigadas por el FBI por vinculaciones, no solamente, bueno, digamos el tema del aborto, sino la venta de tejido fetal y demás. Entonces, algunos hablan y dicen, no, bueno, hay que terminar con la clandestinidad porque es un negocio. Bueno, aparentemente también el aborto es un negocio y muy redituable para algunos, ¿no? Es un negocio. Estuvo en este programa Amparo Medina, que es ex representante de la ONU, y ella comentaba, es el negocio redondo. Primero te venden que el embarazo es un problema, entonces van con los anticonceptivos, que lo traen de la India a costos muy económicos y acá lo venden al triple. Luego te venden la legalización del aborto, luego te venden el aborto, y con los fetos hacen comercios, tanto para alimentos como para tantas otras cosas, ¿no? La sucursal está acá también, de la IPPF está acá, es Casa Fusa. Sí. Y después hay otras fundaciones en las que ellos colaboran, y cuando ven las cifras, son cifras importantes, $1,5 millones de dólares, porque es todo dólares. Entonces, claro, ¿qué es lo que se advirtió a partir de allí?
como decía el titular de un periodismo de investigación, una sola billetera a través de diferentes o dividida en distintas ponencias, ¿no? Senadora Fiore, Cristina Fiore, nuestra dulce Cristina Fiore salteña que está acá. Cuando Finocchiaro decide arbitrariamente que firmar con Fundación Huésped para que dé educación sexual a nuestros niños, me parece que Fundación Huésped está bancada por IPPF. Sí, a nosotros allí la verdad se nos prendieron todas las señales de alerta con dos cosas, te diría. Por un lado, con esta firma del Ministerio de Educación respecto de la Fundación Huésped, por esto que estábamos conversando recién, y después también, en el caso del Ministerio de Salud, implementaron un plan, un programa, que a mí en un principio me pareció muy buena idea, que está vinculado al tema del embarazo adolescente. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando uno agarra ese plan o ese programa, en una de sus hojas, cuando habla de los servicios, entre comillas, sí, porque hay todo, también palabras, cómo se tiene que hablar, no hablar de aborto, hablar de interrupción voluntaria, no hablar de provida, sino hablar de antiderechos, bueno. Sí, te camuflan la muerte y el crimen como algo, como una ayuda. Prestación de servicios, una Exactamente. prestación de servicios. Entonces, cuando hablan de la prestación de servicio a los adolescentes, habla de aborto. Cuando le preguntamos al ministro de Salud cómo podía ser posible que no existiendo esa ley estén hablando de aborto y de qué clase de aborto estábamos hablando, el ministro dice, no, aborto legal, y no es lo que decía. Si ustedes ahora van a la página del Ministerio de Salud Pública y buscan, van a ver que esa página ya no existe, no está. De todos modos, nosotros obviamente vamos a avanzar en este sentido, en pedidos de informe y demás, porque honestamente con el tema de la Fundación Huésped por el lado del Ministerio de Educación y con este plan o este programa que ofrece el aborto como salida a nuestros adolescentes, evidentemente se nos han prendido señales de alerta en la que vamos a profundizar, ¿no? El mismo doctor Kahn, presidente de Fundación Huésped, en un momento él declara que recibía dinero de IPPF, o sea que es una incoherencia total. Y senadora, la educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas tienen talleres de masturbación. Le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la parte que más te erotizó de la película y con qué compañeritos del colegio lo harías? No importa que sea hombre o que sea mujer. En Ecuador, por ejemplo, implementaron los profesores de educación física, les hacen cerrar los ojos a los chicos y le dicen, bueno, ahora caminen y quédense detenidos y tóquense. No importa, tóquense y siéntanse. O sea, esto es lo que hacen, incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. Y sí, usted diría Ecuador, pero así como la ley de aborto la escribieron las mismas consultoras de la ONU y como decía Amparo, tienen los mismos errores ortográficos y va para toda Latinoamérica igual, de la misma forma la educación sexual. Lo que ellos quieren es un gran anticonceptivo que es la igualdad de género. Bueno, a mí me parece muy importante lo que me estás contando, porque evidentemente en esto que decíamos de hacer pedidos de informe, obviamente vamos a preguntar en qué consiste, bajo qué parámetros, porque hay un tema que a mí me parece clave. Yo sí creo en la educación sexual como un método para prevenir el embarazo adolescente, pero una cosa es la educación sexual, la provisión de métodos anticonceptivos, y otra cosa muy diferente es lo que vos estás contando. Me parece que con todo hay un límite y esto, que es un muy buen instrumento, no puede distorsionarse de esa manera. Y después yo sí creo en el tema de la igualdad, pero fundamentalmente de la igualdad no porque hombres y mujeres seamos iguales, sino porque tenemos el derecho de acceder a las mismas oportunidades. No tiene que prevalecer uno sobre otro. Yo creo que si uno elige un compañero de vida, no es para estar subordinada a él ni para estar por encima, sino porque uno busca a alguien que esté a la par y que lo acompañe, que lo complemente y pelear y enfrentar juntos las cosas de la vida. Esa es la igualdad, por lo menos, que algunas mujeres sí luchamos y que bregamos para que eso verdaderamente sea una realidad, porque a veces a las mujeres todo nos cuesta el doble. Y me parece que tenemos que ir avanzando en una sociedad más justa y en una sociedad de iguales, no porque todos seamos lo mismo, sino porque se sepan respetar las diferencias, porque tengamos acceso a los mismos derechos y que conseguir las cosas no sean a uno más fácil o más difícil que a otros, ¿no? Y conciliar, ¿no? Hombre y mujer, porque Sí. las feministas lo que hacen es este enfrentamiento entre hombre y mujer.
es mi enemigo. No, no es tu enemigo, es tu marido, y reconciliarse a través del padre, de los hijos. Tu hijo, tu padre, efectivamente. Exactamente. Y bueno, vamos a compartir ahora brevemente la ponencia estupenda de la senadora nacional por Salta, Cristina Fiore, ayer en el Senado. Y nosotros abajo, la lluvia, rezando y dándole fuerza. Vemos, por favor. Se ha dicho, y no es verdad, que este proyecto despenaliza el aborto. ¿Y por qué digo que no es cierto, o en todo caso no es del todo cierto? Porque hay un artículo que sí es extrañísimo, un amigo muy querido en mi provincia, que es autoridad importante en la provincia, él siempre dice es desopilante. Bueno, este artículo es desopilante. El artículo 3 del proyecto de ley en tratamiento parece que quiere entrar a los anales del derecho penal, estableciendo no lo que es delito, sino lo que no es delito. Debe ser el primer código penal en el mundo donde se empiezan a incluir conductas que no son delito. Y mire, dice concretamente el artículo 3, se sustituye el artículo 86, dice, no es delito el aborto, realizado con consentimiento de la mujer y demás. O sea, fíjese la locura. Hasta las 14 semanas es un derecho y el médico está obligado a hacer el aborto bajo pena de prisión. Después de las 14 semanas es delito y el médico va a tener prisión si hace lo que antes estaba obligado a hacer bajo pena de prisión. O sea, una locura. No termina ahí. En tanto énfasis de querer realizar el aborto, se establece, fíjese esto, señora presidenta, porque es una modificación al Código Penal, donde establece que el aborto realizado con el consentimiento de la mujer, que trajera como consecuencia la muerte de la mujer, no tiene agravante. En el Código Penal actual, obviamente que tiene agravante, se genera la muerte de la mujer, acá no, no hay agravante. No sé si se olvidaron o si quisieron realmente dejar la pena. Se lo pregunté al doctor Gilavedra, no pudo explicar esto. Lo que sí, y hablando del doctor Gilavedra, me parece importante, y en esto voy a decir palabras textuales. Él dice, hay que mantener la punibilidad del aborto, exceptuando el aborto temprano. Palabras textuales lo pueden cotejar cualquiera en las versiones taquigráficas. Me gustó mucho cuando el doctor Rodríguez Sá hablaba del tema de las convicciones y de las creencias, porque honestamente me resultaba raro el decir mis creencias van por un lado, pero la realidad política va por otra, porque en definitiva, señora Presidente, cuando nosotros estamos legislando, siempre en toda ley que este Congreso sanciona, hay un fundamento de una creencia, de una convicción que le impulsa en todos, absolutamente en todos los proyectos. Uno podrá estar de acuerdo, no podrá estar de acuerdo, pero siempre hay una convicción. Está la idea de defender al más débil, al más desprotegido, de que las provincias tengan recursos. En todos los proyectos existen o está en juego las creencias. Y también, a través de los proyectos y de las leyes que este Congreso impulsa, está también el moldear la sociedad que queremos. Y yo no quiero una sociedad del descarte. Me parece peligrosísimo, señora Presidente, que relativicemos el valor más importante que puede tener una persona, el valor de la vida. Porque si la vida humana empezamos a distinguir quién es más o quién es menos humano, quién tiene más o quién tiene menos derechos a la vida, ojo, porque después ese dedito acusador puede caer sobre cualquiera de nosotros. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Ahora, cuando usted hablaba de Gilavedra, ¿no? Ayer se escuchaba, se comentaba en los pasillos los periodistas, cómo inmediatamente cuando uno dice una verdad, quien no está diciendo la verdad como Gilavedra, tiende a más bien a vociferar o decir ciertas cosas que en el corredor de pasillos los periodistas escuchábamos. Qué pena, ¿no? Que no... Sí, la verdad que sí, porque me parece que una persona que uno respeta y que además también respeta como jurista, cuando hay una contradicción o algo, lo que espera es que esa contradicción sea desde el ámbito de lo jurídico, desde el ámbito de lo técnico, pero cuando entren las descalificaciones personales es señal que no tienen otros argumentos, ¿no? Pero bueno, cada uno se defiende como puede y él será a través de la descalificación más que de los argumentos. Ahí estamos viendo también en pantalla, usted ayer, bueno, lo que declaraba es el voto en contra de los cuestionamientos de Gilavedra y Rubinstein. Sí, Rubinstein también, es que... Bueno, lo del ministro realmente fue lamentable. Fue lamentable de principio a fin,
cómo empezó a dar distintas cifras y cómo fue distorsionando las cifras en su afán de presentar al aborto como la mejor alternativa que tienen las mujeres argentinas, y después con una pregunta que a mí me pareció una pregunta sencilla, como es la del juramento hipocrático. Fue terrible. Realmente hizo un papelón porque no se acordaba si había hecho o no el juramento, y después nos mintió alegremente a todos diciendo que eso ya no se hace más, cuando con esto de las redes sociales y demás, al día siguiente ya nos mostraron a todos el juramento de la UBA del 2017, haciendo los chicos qué cosa, los chicos, los médicos recién recibidos qué cosa, el juramento que él no se acordaba si lo había hecho y que según él ya no se hacía, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, el papelón. Sí, eso sí. También se está preparando una marcha para pedir la renuncia del ministro. Lo que pasa es que honestamente en un país serio, un ministro que un día da unas cifras y otra, y que en un momento dicen, bueno, pero 300.000, 500.000, esto lo decía el senador Mayans, como si fuera lo mismo, y no es lo mismo, porque cuando uno va a diseñar políticas públicas, no es lo mismo que el aborto sea la causa número 70 Correcto. en las muertes en general de las mujeres, y la 40 en las muertes maternas, a que sea la primera. Yo con esto no relativizo bajo ningún punto de vista ni una sola muerte, porque todas son importantes, pero me parece que la energía del ministro tendría que estar puesta en la primera causa de muerte. A mí me duele muchísimo como Argentina que, siendo un país que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, hayan muerto en el 2016 525 mujeres por desnutrición. Y no lo veía el ministro desesperado corriendo en los pasillos del Congreso diciendo, tengo este proyecto de ley, miren qué bueno, impulsemos esto. O por ejemplo con el tema de los suicidios, mueren también cerca de 500 mujeres en el 2016 contra 31 del aborto por el tema de suicidio, y está durmiendo en su escritorio la reglamentación de suicidio. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tanta premura, tanto énfasis, molestarse en hacer cuadritos, algunos de esos cuadros con cifras que después tuvo que estar corrigiendo por la causa número 40 de muertes maternas? ¿Y qué pasa con la principal causa de muerte materna? O sea, cuando uno ve las razones por las que fallecen las mujeres que son mamás, el 55% es por causas obstétricas directas. ¿Cuáles son las causas obstétricas directas? Está faltando sangre, hubo una mala atención a la mujer cuando dio a luz. ¿Y qué pasa con todo eso? ¿Dónde está el Estado para que la mujer pueda dar a luz en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que la reciba un obstetra, que exista la sangre, que pueda llegar a necesitar? Eso es vergonzoso y eso depende de su ministerio. El traslado. No depende de otro. El tema de traslado, bueno, en el tema del interior eso se ve en algunos muchísimo. lugares del interior no hay agua potable. Claro, senadora. y sin embargo, fíjese usted, este proyecto de ley pretendía, o sea, legislar para las provincias y establecerle una obligación tremenda a las provincias. Fíjese, mi provincia era una provincia del norte, la provincia de Salta. Estamos teniendo una pelea enorme para que a los trabajadores temporales, que se llama, le paguen un pago que se hace y se denomina intercosecha, que son los que trabajan fundamentalmente con el tema del tabaco, que es un trabajo de estación. 2.300 pesos. Todavía por mes. no logramos. No, de aumento. No, 2.300 pesos por mes, Dios eso mío. es el intercosecha. No logramos todavía que le paguen, y sin embargo sí se pretende que la provincia se haga cargo de una pastilla abortiva, que no voy a dar el nombre porque me parece que demasiado se la ha difundido, que sale 3.800. Entonces resulta que no hay dinero para el tema de los trabajadores, se está hablando de recortes a las provincias, y sí se pretende que las provincias se hagan cargo de un costo que jamás estuvo realmente definido ni debatido. Cuando Gabriela Michetti planteó que esto se analice también en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, no tuvimos suerte en eso, y de las 4 comisiones que nosotros pretendíamos tuvimos que resignar una, que fue la de Hacienda, y jamás quedó en claro cuál era el presupuesto que iban a tener que afrontar las provincias respecto de este tema, ¿no? Bueno, esto es el presupuesto. En realidad necesitamos también, por ejemplo, para alimentos, para disminuir la pobreza, para tener más médicos, para tener medicamentos dentro de las clínicas. Y algo que le quería decir, en cuanto al Código Penal, Sí. ¿se va a modificar el Código Penal, senadora? Sí, efectivamente. El presidente de la Nación va a enviar un proyecto de Código Penal. En el proyecto original que yo vi,
estaba el aborto como delito, se establecía también la pena de prisión, lo que ocurre es que se le daba amplias facultades al juez para determinar las circunstancias y demás en que se había realizado el aborto y con esto tener la posibilidad de no establecerle la pena de prisión a la mujer. Eso a mí me parece importante. Ahora dicen que, bueno, no sé si será ese proyecto que van a enviar respecto de este delito o si lo van a cambiar. Espero que no, que manden el proyecto de código que todos más o menos ya estamos estudiando y que no se cambie con relación al resultado que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Claro, ¿y esto cuándo se estima que se estará haciendo? El presidente a fines de agosto estaría enviando el proyecto de código penal. No es un tema menor. No solamente el aborto no es un tema menor, sino que estudiar el Código Penal no es un tema menor. Espero que en esto lo que prime sea la responsabilidad con que se tiene que tratar estos temas. Vamos a tratar también el tema del presupuesto, que va a ser un tema clave. Así que a mí me parece que en esto nos tendríamos que dar los tiempos necesarios para sancionar un nuevo Código Penal que sea producto de un análisis estudioso, reflexivo de esto, ¿no? Perfecto. Y ahora nosotros seguimos diciendo, ganó la vida. Señores argentinos, ganó la vida. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. No te muevas. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Estamos conversando con la senadora nacional por Salta, Cristina Fiore, que está a horas nada más de partir a su provincia, pero vino al programa. Esto es una senadora que se compromete con el pueblo, senadora querida. Conversábamos en el corte y continuemos. Usted me decía recién que... Sí, que efectivamente hay un proyecto de ley de Código Penal que estaba circulando y una de las alternativas que planteaban algunos constitucionalistas que nos fueron a ver durante un mes y medio prácticamente que tuvimos de exposiciones, el doctor Toller concretamente, de la Universidad Austral, que él planteaba como sugerencia el tema de la descarcelización, es decir, de la mujer. De la mujer. Entonces, ¿es delito? Sí, ¿por qué? Cuando uno establece un delito, ¿qué es lo que está queriendo decir? Está queriendo proteger algo. Entonces, bajo la pena de o prisión o de lo que fuera, lo que están queriendo hacer es proteger, en este caso nada más y nada menos que la vida de la persona por nacer. Ahora, si la mujer realiza el aborto, en lugar de prisión, lo que se plantea es la descarcelización. Por ejemplo, algún trabajo comunitario, otra cosa, pero mantener, digamos, mantener la protección de la persona por nacer, sin que eso signifique meter presa, hablando en criollo, a la mujer que realiza un aborto. El proyecto de Código Penal que está dando vueltas lo que establece es básicamente darle facultades al juez para que pueda merituar las distintas situaciones que se presenten. Espero que ese proyecto que está dando vueltas no lo cambien ahora, que es el rumor que existía, pero bueno, hay abogados de distintos lugares y que están con la bandera celeste que ya están trabajando en eso. Sí, ¿no? Que vimos en la entrega de firmas del Día del Senado el día 7. Sí, que la ahí verdad vamos que muy emocionante. Sí, ¿no? Ahí tenemos imágenes, ¿no? Del Senado el día anterior, el día 7, cuando se hizo la entrega de firmas apoyando a todas nuestras senadoras y senadores. También estaban los abogados. Y los médicos también, las mujeres en este caso. Sí, muy lindo. Entregando las firmas. Ahí está, sí, ahí están los abogados de la UBA también. Sí, hay más imágenes. Sí, creo que tenemos más imágenes saludando ahí.
Ahí está, Ahí la estamos. senadora. Sí, qué lindo ese día, ¿no? Como- Sí, muy lindo. Son días muy emocionantes, es un día histórico para Argentina, es esto que interpela a todo nuestro país y que nosotros salimos todos a decir que la muerte clandestina no justifica, porque si esto cambia, ¿qué sería? Una muerte legalizada. Ahí estamos el sacerdote Fabián Barrera y mi hermana María Eliana, ayer bajo la lluvia en el Congreso de la Nación. Qué hermosura. La verdad que hermoso, y una de las cosas que me gustaría destacar y agradecer mucho, ya que vos mostrabas Sí. recién, el tema de la generosidad, ¿no? De abogados y de médicos, Sí. de filósofos también, como el caso de Cuarrachino, por ejemplo, que pusieron a nuestra disposición estudios de toda una vida. Es decir, nosotros no nos imaginábamos estar debatiendo este tema en el Congreso. Es más, el presidente de la Nación siempre expresó que él era pro vida y que además durante su gobierno, lo dijo en el año 2016, nos iba a tratar el tema del aborto. Después con esta cosa de mensajes medios extraños, él dice una cosa, pero su ministro de Salud Pública dice otra, y nos vimos en medio de esta discusión del tema de aborto y tuvimos contactos con personas maravillosas, médicos, abogados, escritores, que pusieron a nuestra total disposición su conocimiento condensado en libros o en futuros libros, es decir, ellos ya estaban por publicar artículos y sin embargo se quedaron sin publicar esos artículos, nos pasaban argumentos, doctrinas, fallos, porque en muy poco tiempo tuvimos realmente que estudiar muchísimo. Y si no hubiera sido por esta colaboración, que la vimos en realidad a lo largo de todos los plenarios y de esa generosidad que tuvieron, no hubiera sido posible que en tan corto tiempo pudiéramos abordar el tema del aborto con tanta profundidad desde un punto de vista médico y desde un punto de vista jurídico. Así que esa generosidad y ese compromiso de ellos que nos ayudaron en estos plenarios que se llevaron a cabo, la verdad que merece nuestro reconocimiento y un agradecimiento también muy profundo, ¿no? A ellos y a la gente que nos acompañó constantemente. La verdad que eso nos emociona y es digno de destacar y de agradecer, ¿no? El saber que no estábamos solos, que ustedes estaban ahí, que nos estuvieron acompañando siempre a lo largo y a lo ancho de nuestro país y de los profesionales que con esta generosidad pusieron todo, absolutamente todo a nuestra disposición. Le agradecemos, de verdad, yo en nombre de todas las personas que estuvimos ahí, le agradezco de corazón, porque sí, los acompañamos con la oración, los acompañamos con los programas en este canal TV1 y Canal Santa María, estuvimos cubriendo todo, programas sobre el aborto e instruyendo, ¿no? a la ciudadanía. Todos. Y agradeciendo a ustedes, porque hay que agradecer a los políticos que tienen principios y morales y que realmente hacen caso a lo que sienten. Ahí decía una persona en el Senado que no importa lo que uno piense o la formación moral. Claro que importa. Si una persona legaliza la muerte, ¿qué podemos esperar? Si legaliza la muerte de un niño, ¿qué podemos esperar que haga con nosotros los adultos? Para gobernarnos después. Además hay una cosa, los proyectos de ley o las leyes que uno promueve también tienen su correlato con la sociedad que se va diagramando a partir de esas leyes. Y hay que tener mucho cuidado. Yo entiendo que no podemos avanzar en la sociedad del descarte. No hay personas más y menos importantes. Creo que todos somos importantes y siempre las cosas pasan por algo. Entonces, sí, debemos respetar la vida, porque si no se respeta la vida, todos los otros derechos que dependen de ella también se vuelven relativos y están en juego, ¿no? Aparte, senadora, cuando decían el derecho de la mujer, y yo preguntaba, ¿y el derecho del niño dónde queda? ¿Y el derecho del niño? El cuerpo de la mujer no es el cuerpo de la mujer, tiene ADN distinto porque es un cuerpo distinto. ¿Cómo puede ser que estén diciendo el derecho a la mujer? ¿Por qué no tienen responsabilidad, no tienen educación estas mujeres? Digo, bueno, por eso, ¿no? También la educación sexual tiene que ser desde la infancia. Sí, yo creo que el tema de la educación sexual, creo en el tema de la provisión de métodos anticonceptivos y creo también en políticas públicas que empiecen a trabajar en serio respecto de la pobreza. El presidente lo prometió apenas ingresó, él dijo pobreza cero, me parece que sigue siendo esto una asignatura pendiente, que se ha avanzado muy poquito y duele, por ejemplo, ver en
el diagrama este de pobreza que realiza la Universidad Católica Argentina, que por ejemplo existe un 22% de nuestros jóvenes que viven en condiciones de hacinamiento, entre 4 y 5 chicos que a veces comparten hasta un mismo colchón. Entonces queremos a veces como que esconder las cosas bajo la alfombra a través del aborto, porque una jovencita que queda embarazada en esas circunstancias, ¿cuál es la solución que le damos del Estado? Mira, no te preocupes, quedaste embarazada, te sacamos ese problema, te haces un aborto y te volvés a la situación de hacinamiento, de marginalidad, de pobreza. Es una locura. A mí me gustó cuando la senadora, por ejemplo, Elías de Pérez, decía que hablar de aborto es la resignación del Estado frente a no poder resolver un montón de problemas de fondo. Y ahí es donde donde yo creo que nosotros tenemos que estar y tenemos que atacar las condiciones de hacinamiento, la falta de agua, las faltas de cloacas, que lo decía incluso también el doctor Albino, ¿no? A veces algunos se quedaron con determinadas cosas con relación al tema del preservativo y dejamos de pasar, o se pasó por alto, que es una persona que ayuda a 40.000 niños en nuestro país. Me gustaría saber si muchos que lo han criticado hacen la cuarta parte de lo que hace esta persona por la niñez, ¿no? Y en este aspecto él señalaba esto de la falta de agua, de la falta de cloaca, de la falta de nutrición de nuestros chicos. Entonces yo creo que es ahí donde el Estado tiene que poner prioridad antes de decir, mira, no te preocupes, te haces un aborto y ya está, porque eso no soluciona nada y me parece también que es relativizar el derecho más importante que tenemos todos, que es el tema del derecho a la vida. El primer derecho. Cuando el presidente habla de educación, tenemos que pensar que para que un niño se eduque tiene que estar bien alimentado, porque los primeros 2 años de edad es cuando el cerebro, ¿no? Efectivamente, toma y eso fuerzas. no se revierte, ¿no? Eso no se revierte y es ahí lo que hay que ver. Cuando usted decía, en vez de dar esta pastilla, el misoprostol, ¿no? ¿Por qué no se saca de la pobreza a toda la cantidad de mujeres pobres que hay? Y no será, como me decía el doctor Castellano, que también estuvo invitado a este programa, es más barato pagar una pastilla de misoprostol de 3.000 y pico de pesos que tener que dar los subsidios a los chicos hasta los 18 años, ¿no? Todos los Sí, y en esto a mí me asusta mucho, ¿no? Porque muchos médicos hablaban y decían, no, bueno, pero no es problema. Uno de los artículos del proyecto de ley, que gracias a Dios se ha logrado frenar, establece que la jovencita, la adolescente, por ejemplo, entre 13 o 16 años, no va a necesitar la asistencia o el acompañamiento de la mamá, por ejemplo, en la realización de un aborto. Porque ni del marido, ni de la pareja, por ejemplo. No. Bueno, el hombre no existe directamente, parten de la base de que, bueno, de cosas espantosas, digamos, entonces el derecho del papá no existe y no está contemplado en este proyecto de ley. Ahora, a mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que se habla de esta pastilla como si fuera a tomar una aspirina y no se está realmente diciendo la verdad de lo que esta pastilla produce. O sea, es tener literalmente un parto y hay una serie de situaciones que pueden presentarse que requieren la presencia de un profesional. No es tomar una aspirina, no es tomar, te doy la pastilla, te vas y ya está. No es así. Entonces a mí esta cuestión me preocupa y me preocupa muchísimo porque se lo ha tratado con una liviandad que me parece realmente muy riesgoso. Y que un adolescente de 15, 16 años en relaciones consentidas con el novio, no estoy hablando de violación, de violencia en lo absoluto, relaciones consentidas, quede embarazada y pueda ir a hacerse un aborto sin la presencia o el acompañamiento de su mamá, por ejemplo, también me parece riesgoso porque el aborto no es una decisión menor. Todos, absolutamente todos hablaron de una tragedia. Entonces, si estamos conscientes de que es una tragedia, ¿cómo vamos a mandar a un adolescente a que se haga un aborto sola? Aparte es promover un acto de violencia en todo el país. Ahora, cuando hablan de seguridad, Kayla John murió en el sur justamente por la pastilla de misoprostol, teniendo una hemorragia cataclísmica. O sea, es un peligro inminente esto, que una niña toma una pastilla de misoprostol. Efectivamente, y me parece que eso no se lo ha tomado o no se ha explicado realmente en profundidad qué es lo que se estaba sugiriendo, ¿no? Y otra cosa, senadora Fiore, decían que no hablaban de los traumas post-aborto. Bueno, ¿no? Eso no se tocó. No se tocó, decía, la mujer que decide el aborto no tiene trauma. Todas las mujeres, las que van a hacerse un aborto porque quieren o las que no quieren, ¿tienen el trauma post-aborto? Y hay otro tema con relación a lo que vos estás señalando, que quienes defendían este proyecto dicen, bueno, pero no importa porque está la consejería.
La consejería bajo ningún punto de vista estaba determinada para enseñarle a la mujer las distintas alternativas, como es México, que le dice, vos puedes hacer un aborto, o dar en adopción al niño, o tener acceso a tales subsidios que te ayuden a mantenerlo. No se le plantea todas las alternativas, se le plantea una. Aborto. Primero, la mujer tiene que requerirlo, y si lo requiere, se le cuenta en qué consiste el aborto y se le da la asistencia posterior al aborto. Pero no se le muestra los diferentes caminos para que pueda elegir en libertad. Se le muestra solamente uno. Y tampoco, por ejemplo, no le cuentan todos los problemas que van a tener después la mujer. Sí, eso no se lo toca. Generalmente, por ejemplo, muchas mujeres tienden a ir a las adicciones, a tener ganas de suicidio. Por ejemplo, hay traumas que vienen como anorexia, ¿no? Y problemas mentales que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Son miles ataques cardíacos repentinos, problemas hormonales en edad temprana de la mujer. Todo esto acarrea un aborto. Bueno, Sarah Winter, que es una militante antes súper feminista y demás, que nos contaba su experiencia después de un aborto que ella tiene a los 22 años, nos contaba que ella se hizo, primero, teóricamente no iba a poder tener más familia, y después casi se muere, tuvo la intervención del médico y por una intervención oportuna le salvaron la vida, pero teóricamente no podía volver a ser mamá, y eso hace que ella se vuelva alcohólica. Y después, por esas cosas de la vida, ella cuenta que queda embarazada, y ella lo vio como extraño porque teóricamente no podía quedar embarazada, queda embarazada y resuelve tener su hijito. Y dice que hoy quien la sostiene es casualmente su hijo. Su hijo es un pequeño milagro que él le da las razones para todos los días querer vivir. Y Sarah Winter también, senadora, decía que las mujeres, ella lo sabe que estuvo adentro, ¿no? Fue una de las creadoras en Brasil de la FEM. Dice, las mujeres no luchan, las feministas no luchan por el derecho de la mujer, sino luchan por sus conveniencias políticas y económicas. Sí, efectivamente. Están detrás de eso. Y Amparo Medina nos decía, cosifican el cuerpo de los niños porque le dan anticonceptivos y lo que están haciendo es enseñándoles genitalización, no educación sexual. La educación sexual es educar la mente del niño, educar la voluntad, que el niño sepa cuándo hacerlo, cuándo no, y aparte que tengan relaciones maduras, no líquidas, no sólidas, no líquidas. Efectivamente. No, como dice Bauman, uno tiene que saber con quién está, qué principios tiene, qué valores, para dónde van. Enseñar al niño desde chiquito. Ayer estuve el 8 de la noche en el Congreso cuando estaba la votación y estuve junto a Karina Estrella, esta niña que fue hija fruto de una violación. Y ella me decía, no tenemos amparo en esta ley que ellos querían sacar, de ningún punto de vista. Y me contaban que están preparando, tienen todos los informes, cómo las mismas feministas venden las pastillas para el aborto. Claro. Se los van a presentar, o sea, estén preparadas porque se los van a presentar. Con todo gusto, sí, porque me parece que esto, lejos de poner, bueno, hasta aquí llegamos y se acabó, logramos frenarlo, me parece que terminó una etapa y comienza otra. La otra etapa es la presentación de distintos proyectos que tenemos. En mi caso, como te decía recién, desde el 2015, creo que hay que impulsarlos, que hay que generar proyectos y alternativas para las mujeres. Tenemos que exigir que la educación sexual, por una educación sexual responsable, sea también una realidad en nuestro país. Me parece que en este sentido los aportes que nos puedan brindar realmente van a ser muy importantes, porque se ha llevado luz sobre un problema que nadie quería mirar, que es el tema de los embarazos no deseados. Entonces, bueno, veamos cómo lo enfrentamos, pero desde sus raíces y no a través de la manera, entre comillas, más fácil, que es la eliminación de la persona más indefensa y más inocente de todas. Y que no elige venir y que es el futuro de la Argentina. Totalmente. Senadora, usted también decía, ¿por qué estas contradicciones dentro del Senado entre los políticos y con tanta liviandad apoyan a la muerte? ¿No será que están también ellos con el nuevo orden mundial o que está la masonería detrás y que está todo esto que sabemos, ¿no? Porque si vamos a la raíz, yo el otro día estaba leyendo, que le quiero comentar, usted sabe, el informe Kissinger. Ah, sí. ¿Qué dice el informe Kissinger? Que en el siglo XXI Estados Unidos va a quedar sin los víveres que necesita, y entonces que quieren como reserva a nosotros, el tercer mundo, para que seamos su granero. Y una de las cosas, mire esto, senadora,
Dice, debemos exterminar al genio joven de los países con alto índice de natalidad que pudieran oponerse a la explotación extranjera. Algunos de los puntos así del informe Kissinger, ¿no? Debemos insistir en los problemas para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. No debemos presentar como control de natalidad, sino como derechos, aclara ampliamente Henry Kissinger. Y es lo que decían, empoderemos a la mujer, salud pública. No están empoderando a la mujer, están matando a un niño y destruyendo a la mujer. Sí, sí, efectivamente hay un libro muy lindo que se llama Aborto y Globalización, de Quarracino, que casualmente plantea todo esto y cómo desde el ámbito internacional existe este tipo de políticas. Y mirando, que a veces ahora se dice, bueno, hay que mirar Europa y demás, miremos a Europa y veamos cómo la pirámide poblacional se ha invertido, cómo los europeos están sumamente preocupados porque no están teniendo niños, porque sus adultos no ya se han jubilado muchos y no hay jóvenes que sostengan esas jubilaciones porque son muchos más adultos que jóvenes o personas mayores que jóvenes. Entonces me parece que ellos que también están empezando a repensar todo esto. Vos fíjate, desde el año 80 a la fecha, en Europa se realizaron más de 50 millones de abortos. Una francesa nos contaba que en Francia, desde que se legaliza el aborto en el año 74, hay 8.400.000 francesitos menos, y que ellos lo necesitan por una cuestión fundamental, que es el recambio generacional. No tienen una tasa de natalidad que les permita a muchos países europeos renovarse generacionalmente. ¿Y cada niño estamos matando una generación? Efectivamente. Cada niño una generación. Y digo, ¿por qué tenemos que emular las cosas nefastas de los países desarrollados? En realidad vamos a estar involucionando, decreciendo, retrocediendo, no avanzando y teñiendo de sangre inocente una nación. Totalmente. Senadora, es terrible. Vamos a invitar ahora, ya mismo le voy a llamar Eduardo, a Juan Soaje Pinto, vamos a llamarlo por favor y así podemos compartir con él el final de este programa para esta alegría, ¿no? Ayer estábamos con las cámaras hasta muy tarde para tomar toda esta gente apoyándolos con un agradecimiento infinito, y vamos a nombrar algunos de nuestros 38 senadores. Usted me ayuda si me olvido de alguno, o vamos diciendo: Ángel Rosas, Esteban Bullrich, Juan Carlos Marino, Blanca Porcel de Ricobelli, Ada Rosa del Valle, Iturra de Capellini. Sí. Gerardo Antelo Montenegro, también es de... Federico Pinedo, Marta Varela, Inés Blas, Dalmacio Mera, Néstor Pedro Villar, Bailar Pocar. Sí, tiene un apellidito. Sí, de Corrientes. Ah, vamos. Ay, perdón, señor correntino, que no supe nada. Justo. Vamos de nuevo a ver si se lo nombra. Néstor Pedro Braillard Pocard. Ahí lo dije bien, vamos todavía. Carlos Mauricio Espínola, Alfredo Di Angeli, María Teresa Margarita González, José Miguel Mayans, Guillermo Snopek, Mario Fiat, Silvia Jacopo de Jujuy. Sí, quizás venga la semana que viene. Olga Brizuela de Doria de Cara. Sí, ese es de La Rioja. De La Rioja. Otra ciudad súper provida. Julio César Martínez, Carlos Menem, Magdalena Solari, Silvia García, La Raburu, la rubiecita. Ella es de la ciudad de Bariloche. Carlos Romero, Rodolfo Urtubey. Los dos salteños. Sí, salteño. Cristina Fiore, la señora Cristina Fiore, Roberto Basualdo, de San Juan. Cristina López. Valverde, también ella es de San Juan. José Rubén Uñac, también de San Juan. Con quien nos estamos hablando. Claudio Javier Poggi, Rodolfo Rodríguez San Luis. María Belén Tapia. Ella es de Chubut. Carlos Reutemann, Miriam Ruth Boyajian, Silvia Elías de Pérez, Tucumán, la rubia, y Julio César Cobos, Mauricio Clos. Me olvido dos, ¿no? Me faltan dos. ¿Quién nos falta? ¿Me faltó alguien? Sí. Maggie Solari Quintana, que también es de Magdalena Solari Quintana, que también es de Misiones. Y el señor Juan Soaje Pinto, por favor, venga, hágase presente aquí para terminar nuestro bellísimo programa. Juan Soaje Pinto, responsable de la cadena TLV1. ¿Tenés micrófono, Juancito? Sí. A ver, ahí nos traemos el micrófono.
Esto es así, estamos en casa y estamos compartiendo esta gran alegría que la vida ganó. Que la vida ganó y vamos a tener seguramente imágenes de ayer, toda la gente bajo la lluvia. Viste que uno corre para lograr las imágenes, pero fue todo ayer. Sí, fue emocionante. Me mandaba mensaje con la senadora, eran 4:20 de la madrugada. Sí, increíble. El 38-1, Increíble. cuando la presidenta Michetti del Senado dijo, y bueno, van a hacer las votaciones, yo miraba la hora, 3:20 Sí, menos qué cuarto, nervios, ¿no? sí, ¿Cómo la estaban verdad que ustedes ahí? sí, también expectantes, nerviosos. Nosotros teníamos confianza que en el sentido de que todos los senadores que se habían manifestado en contra digamos, eso se iba a materializar, pero lo mismo, uno siempre está nervioso y era que no se terminaban de computar los votos y bueno, expectantes y bueno, mucha alegría y mucho compromiso con lo que se viene, ¿no? Y muchísimas gracias a usted. Y aquí sí, Juan Soquepiento, mirá ese bebé, 38-31. Precioso. Mirá lo que... Todos fuimos así, todos Qué ustedes va. fueron así, gracias a estos senadores pro vida, gracias al pueblo, gracias a las personas que estuvieron dando su ponencia. La vida venció, sí, niño, amor de la vida, sonríe porque Dios es grande. Y vamos a hablar, la senadora se tiene que ir a tomar el avión. Sí, por eso. Senadora, le agradecemos mucho por haber hecho todo lo que ha luchado en la vida. La verdad que es importantísimo para todos los argentinos. Creo que se ha hecho un paso importantísimo y creo que políticamente al país le ha hecho un bien. Y por supuesto peleamos por el bien en general. ¿No es cierto? Este es el primer paso. Nosotros hemos enfrentado, ustedes a través del voto, los argentinos que acompañamos todos por el tema de la vida, hemos roto contra un sistema que viene palanqueado de muchos sectores, financieros, económicos, mediáticos. Es un poder muy grande, lo que nosotros denominamos el poder mundial, y creo que le va a molestar mucho a ese poder que acá no se haya dado este paso. Como bien decía Winston Churchill, ¿no? Si Argentina levanta la cabeza, arrastra detrás de sí a toda América hispánica. Y creo que hemos dado el ejemplo al mundo entero, especialmente a nuestra Hispanoamérica, y creo que eso va a molestar mucho al sistema. Quiere decir que la guerra empezó ahora. Sí, de todos modos me parece que hay una ola celeste que con mucha alegría, pero también alerta, va a estar acompañando, realmente muy atenta, ¿no? Sí. Muy atenta a lo que se viene, con muchas ganas, con mucho compromiso de seguir adelante. Vamos a estar todos Brasil, ahí. México, muchos países. Sí, de sí. verdad que está el tema, que iba a entrar el tema ahora en debate. Así que creo que Argentina le ha dado a través de ustedes esa impronta de seguridad de que podemos todos. Que aquí estamos. Que estamos Aquí estamos. y que vamos a luchar contra eso. Latinoamérica, entonces, a seguir esta escuela, salgan a luchar, ciudadanos, vayan a hablar con sus políticos, no tengan miedo, golpeen puertas, y a todas las personas que tienen los medios de comunicación, por Dios, difundan la vida, ustedes fueron pequeñitos, háganlo, please. Senadora, Mil gracias. se tiene que ir, No, gracias porque se va al aeropuerto. Gracias. Muchísimas gracias, senadora nacional por Salta, Cristina Fiore. Muchísimas gracias por invitarme, realmente un placer estar acá y gracias por mostrar y por comprometerte también y ayudarnos desde eso, ¿no? A que la ola celeste crezca y ahora mostrarlo para que todos vean esas imágenes y se sientan parte de algo que me parece que fue una gesta histórica, ¿no? Muchas gracias. Increíble, Gracias. muchas Gracias, gracias. Juan Manuel Y gracias a Soquepinto. vos también por tu lucha, porque la verdad que ha sido Chinda Brandolino, Roberto Castellanos, Alejandro Geyer y tantos otros han hecho una labor extraordinaria, impecable, impecable. Los sacerdotes. Todos, las parroquias, todos, sacerdotes, todos, las diferentes iglesias, el pueblo en general que acompañó a los pobres, que defendieron la vida de sus hijos, Totalmente. gracias a Dios, Gracias a Dios. y muchos otros. O sea que hemos hecho casi una guerra cristera. Iniciamos la pelea por el bien. Así que muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. No hay asamblea que convierta en virtud un crimen. Señores, la vida marca el ritmo en el siglo XXI. Gracias por estar allí. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana, si Dios quiere. Y que ¡viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida, señor Sí. presidente! ¡No a la Al muerte! aborto. Le dice la gente al aborto. ¡Viva la vida! Gracias. ¡Viva la vida, señor presidente! ¡No al aborto, le dice la gente! ¡Sí a la vida, señor presidente! ¡No